Saludos, les habla la señora María Silvestrini, directora del Centro de Acceso a la Información del Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. En esta ocasión vamos a tratar el tema Cómo citar fuentes según APA, el manual de estilo de la American Psychological Association. Sexta edición, Formas Generales. ¿Qué es una cita? Según el diccionario de la Real Academia, en su segunda acepción, citar es definido como referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o escribe. Citar es la práctica de reconocer en su propio escrito el trabajo intelectual de otros. Las citas se escriben a doble espacio, como todo el trabajo en APA. ¿Por qué debemos citar? Según Neville, 2010, es una práctica académica esperada que los estudiantes citen las fuentes de ideas, datos y otras evidencias en sus trabajos escritos. El mencionar quién es el autor lo hacemos para dar credibilidad y validar argumentos, facilitar la localización del origen de las ideas, ayudar a difundir el conocimiento, reconocer el trabajo de otros. Además de esto, el realizar la práctica de citar nos garantiza que no nos acusen de plagio. Diferencias entre citar y referencias bibliográficas. Las citas en el texto son las ideas que utilizamos de un documento en forma textual o parafraseada. Ejemplo de una cita directa en el texto. No hay nada más saludable que tener la mente ocupada con proyectos positivos para realizar. Lugo, 2007, página 270. En la cita indicamos el autor y año de publicación. Cuando la cita es directa, textual, como el ejemplo, se incluye además la página o párrafo. Continuamos con el tema de las diferencias entre citas y referencias bibliográficas. La referencia bibliográfica es la lista de las fuentes utilizadas en la redacción del trabajo que incluimos al final. Ejemplo de una referencia bibliográfica, Lugo, M, 2007, A través de mis recuerdos, San Juan, Puerto Rico, Ediciones Ancla. Citación directa de las fuentes. La cita directa es cuando se reproduce el texto palabra por palabra sin hacer ningún cambio al mismo. ¿Cuándo citar directamente? Cuando al parafrasear o resumir la información, ésta pierde el sentido. Citación directa de las fuentes. Cita de menos de 40 palabras. Se escribe entre comillas. Al terminar la cita, fuera de las comillas, se indica el autor, año y página de la cita. Ejemplo. En los años 20, cuando está de moda en España ser humorista, la novela de vanguardia gusta de parodiar géneros como la novela rosa, erótica o de aventuras. López Cruces, 1992, página 19. Citación directa de las fuentes. Cita de 40 o más palabras. Se escribe en bloque, indentado separado del texto, sin comillas y a doble espacio. Al terminar la cita, escriba entre paréntesis el autor, año y paginación. Ejemplo, en La aventura por el Caribe, el autor relata: hecho todo esto, tomaron con prisa el agua fresca que pudieron y se fueron a buscar algún lugar de refugio para esconderse, mientras el día pasaba, que no era tan corto que no tuviesen lugar de ir a las costas de Puerto Rico, hasta el Cabo Rojo, de donde atravesaron derechamente hasta la Española, en la cual estaban sus compañeros y camaradas. Exquemelin 209, página 162. Citas dentro de las citas textuales. En ocasiones, el texto que citamos está refiriéndose a otra fuente. APA recomienda que no las omita, pero al utilizar esta información, los trabajos así citados no deben estar en la lista de referencias, a menos que usted los llegara a citar como fuentes primarias en otra parte del trabajo. APA 2010, página 173. Ejemplo, en Estados Unidos, la American Cancer Society, 2007, calculó que en 2007 se diagnosticarán cerca de 1 millón de casos de cáncer cutáneo no melanomatoso y 59.940 casos de melanoma, siendo este último el causante de 8.110 muertes. Miller et al. 2009, página 209. Paráfrasis del material. Es cuando expresamos en nuestras propias palabras o resumimos el texto de un autor. Parafraseamos el texto del autor cuando no queremos utilizar sus mismas palabras.
Citación de referencias en el texto, un trabajo de un solo autor. Si el nombre del autor y fecha aparecen en el texto, cite únicamente el año de publicación entre paréntesis, autor, año, idea del autor. Ejemplo, Caroline M. Aldwin, 2007, expresa que los principales factores que contribuyen al estrés en el trabajo incluyen las condiciones y ambientes de trabajo, las relaciones interpersonales con la gerencia, colegas, clientes y la organización social de la empresa. Citación de referencias en el texto, un trabajo de un solo autor. Si el nombre del autor y fecha no aparecen en el texto parafraseado, coloque el autor y fecha separados por coma entre paréntesis. Idea del autor, año. Los principales factores que contribuyen al estrés en el trabajo incluyen las condiciones y ambientes de trabajo, las relaciones interpersonales con la gerencia, colegas, clientes y la organización social de la empresa. Aldwin, 2007. Citación de referencias en el texto, un trabajo de múltiples autores, dos autores. Al tener dos autores, cada vez que lo cite, use ambos autores en todas las ocasiones que cite. Autor y autor, año. Ejemplo, muchos estudios, Derryberry y Reed, 2005. Puede utilizar la Y o el símbolo de AND, pero sea consistente. Utilice siempre Y o siempre el símbolo de AND en su trabajo escrito. Citación de referencias en el texto, un trabajo de múltiples autores de 3 a 5 autores. Al tratarse de 3 hasta 5 autores, cite todos los autores de la primera vez que los cita. Primera cita, autor 1, autor 2, autor 3, autor 4 y autor 5 y finaliza con el año. Ejemplos, primera cita con el autor dentro del texto, Lugo, Rivera y Pérez, 1994, encontraron que. Primera cita, si el autor y fecha no aparecen en el texto, Lugo, Rivera y Pérez, 1994. Fíjese que en este caso el año está dentro del mismo paréntesis. Citación de referencias en el texto, un trabajo de múltiples autores, 3 a 5 autores. En las siguientes citaciones, solo use el primer autor, seguido de la abreviatura et al. Et alia en latín significa y otros, con punto después de al. Siguientes citas, autor, et al y año. Ejemplos. Siguientes citas con el autor dentro del texto, Lugo et al, paréntesis 1994, encontraron que. Siguientes, si el autor y fecha no aparecen en el texto, Lugo et al, 1994. Citación de referencias en el texto, un trabajo de múltiples autores, 6 o más autores. Cuando su recurso tenga 6 o más autores, use solamente el primer autor, seguido de la abreviatura et al, autor, et al, y año. Ejemplos. Siguientes citas con el autor dentro del texto. Alexander et al, 1992, dentro de un paréntesis, encontraron que. Siguientes. Si el autor y fecha no aparecen en el texto, en el mismo paréntesis, Alexander et al, 1992. Saludos, para continuar narrando la presentación, les habla Marieley Meléndez Santos, coordinadora de desarrollo de destrezas del Centro de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Ponce. Citación de referencias en el texto. Grupos como autores. Por lo general, en el caso de grupos como autores, se cita con el nombre completo todas las veces. Ejemplo, todas las veces que cita con el autor dentro del texto, el estudio de la University of Pittsburgh 2011 revela. Todas las veces que cita, si el autor y fecha no aparece en el texto, University of Pittsburgh 2011. Grupos como autores. En caso de grupos cuyos nombres pueden ser abreviados, por ser conocido su abreviatura, en la primera cita se utiliza el nombre completo del grupo. Nombre completo, año. Ejemplo. Primera cita con el autor dentro del texto. National Institute of Mental Health, NIMH 2012, reveló que. Primera cita, si el autor y fecha no aparecen en el texto, abro paréntesis, National Institute of Mental Health, NIMH 2012, cierro paréntesis. Citación de referencias en el texto.
En el caso de grupos cuyos nombres pueden ser abreviados por ser conocida su abreviatura, se utiliza la abreviatura a partir de la segunda cita. Abreviatura conocida, año. Ejemplo, siguientes citas con el autor dentro del texto. NIMH 2012 reveló que en las siguientes citas, si el autor y fecha no aparece en el texto, abro paréntesis, NIMH 2012, cierro paréntesis. Le presentamos la siguiente tabla con los estilos básicos de citación. En la primera columna, el tipo de citas. La siguiente columna, los diferentes casos. Fíjese que le indicamos cómo debe citar en el texto en cada uno de los casos. Citación de referencias en el texto. Autores con el mismo apellido. Cuando entre sus fuentes consultadas hay autores con el mismo apellido, APA recomienda que al citar utilice la inicial de autor, aun si la fecha del recurso sea diferente. De esta forma será más fácil identificar la fuente en la lista de referencias. Inicial, apellido, abra paréntesis, año, cierre paréntesis. Citas textuales. Se revisaron las obras de F.A. Smith 2011 y S.S. Smith 2001. Vea las referencias donde distinguirá el autor por las iniciales. Citación de referencias en el texto. Trabajos de autores no identificados o anónimos. Al trabajar con fuentes sin autor, para citar, utilice las primeras palabras de la referencia, por lo común el título y el año de publicación. El título del libro, revista, folleto o informe en la cita se escribe en cursiva, igual que en la lista de referencia. Si es un capítulo, un artículo o página de internet, utilice comillas. Veamos los ejemplos de trabajos de autores no identificados o anónimos. Ejemplo de título del libro, revista, folleto o informe. El libro College Bound Seniors 2008. Fíjese que el título está en cursiva. Ejemplo de un capítulo, un artículo o página de internet. En cuidado independiente, abro paréntesis, StudyFind 2007, cierro paréntesis. En este caso, el título se registra entre comillas. Citación de referencias en el texto. Trabajos de autores no identificados o anónimos. Si la fuente que va a citar está registrada como anónimo, cítela así e incluya el año de publicación de la obra. Ejemplo, abro paréntesis, anónimo 1998, cierro paréntesis. Citación de referencias en el texto. Dos o más autores dentro del mismo paréntesis. Cuando una idea la encontró en varias fuentes y necesita citar estos trabajos de diferentes autores, escriba los apellidos separados por punto y coma dentro de un mismo paréntesis. Escriba las citas en orden alfabético con el apellido del primer autor. Ejemplo, diversos escritos sobre la paciencia, abro paréntesis, Chapman 2008, Faydat and Loughran Rigo 1995, Gómez 1998, cierro paréntesis, coinciden en que citación de referencias en el texto. Fuentes secundarias. APA recomienda que se utilice una fuente secundaria solamente cuando no es posible acceder a la fuente original. Ejemplo, si la obra de Wilson Herstein se cita en la de Laurani y no se tiene disponible la obra del primero. Se cita la fuente secundaria de la siguiente forma. Estudios de Wilson Herstein dice que los individuos propensos a delinquir viven el presente. Abro paréntesis, como se citó en Laurani 2006, cierro paréntesis. La referencia que se incluye es la de la fuente secundaria. Vea la referencia. Citación de referencias en el texto. Obras clásicas. Al utilizar obras clásicas y tiene dudas con la fecha de publicación, utilice fecha de traducción precedida por la abreviatura TRAD o el año de la versión que usó seguido por versión. Fecha original de publicación cuando la conozca. Ejemplos: Aristóteles, Draft en 1931. James, 1980-1983.
Citación de referencias en el texto, obras clásicas. Al utilizar obras clásicas importantes como las obras antiguas, griegas y romanas y la Biblia, no es necesario que las incluya en su lista de referencias. Simplemente identifique dentro de la primera cita en el texto la versión que usted utilizó. Ejemplo, aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Abro paréntesis, 1 Corintios 13:1, Biblia de Jerusalén, cierro paréntesis. ¿Cómo cito si falta algún elemento? La siguiente tabla muestra qué sustituciones hacer para las citas en el texto si falta algún elemento. Vea qué información tiene en la primera columna, cuál será la solución, la posición A y posición B en la cita y un ejemplo. Tenga en cuenta, al citar, escriba los títulos de libros, de revistas, folletos o informes en cursiva y los títulos de los artículos. Un capítulo o una página de internet se escribe entre comillas. APA 2010 6.15. Espero que esta información les sea de utilidad y recuerde que en el Centro de Acceso a la Información estamos para servirles y aclararles sus dudas.